Nos vamos a responder en esta sección si todos somos iguales al someternos a un tratamiento con hidroxicloroquina. Bienvenidos a la discusión del tema correspondiente al segundo video de hidroxicloroquina y su relación con el intervalo QT. Y más allá de la hidroxicloroquina, de fármacos que aumenten el intervalo QT y tengan la probabilidad de desarrollar arritmias ventriculares potencialmente malignas. Mi nombre es el doctor Oscar Geraldino y soy cardiólogo electrofisiólogo. La hidroxicloroquina es un fármaco que se ha utilizado por mucho más de 50 años. De hecho, en Venezuela, los médicos venezolanos hemos tratado a la malaria desde hace larga data y de hecho aún colocamos hidroxicloroquina. Este fármaco ha demostrado propiedades benéficas importantísimas como antimalárico y además de ello por sus propiedades antiinflamatorias, por lo cual se utiliza en enfermedades del sistema inmunológico. Estadísticamente, en Estados Unidos se venden aproximadamente 150 drogas que prolongan el intervalo QT. De hecho, un 23% de los pacientes que ingresan a unidad de cuidados coronarios lo hacen con un QT prolongado. Y el 40% de todos los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos reciben drogas que prolongan el intervalo QT. Y de hecho, de un 20 a un 50% prolongan el intervalo QT de estos que reciben drogas. Por tanto, nosotros, sabiendo que existe una gran relación entre la prolongación del intervalo QT y el desarrollo de arritmias ventriculares, nosotros tenemos que estar muy pendientes a fin de estratificar a cada paciente según el caso. La evidencia encontrada en nuestra bibliografía se refiere al score de riesgo de Tisdale, que no es más un score para predecir la prolongación del intervalo QT, tomando como punto de corte que la prolongación del intervalo QT es aquella que supera al QT corregido mayor de 500 milisegundos o un delta QT más de 60 milisegundos. Es decir, que se prolongue más de 60 milisegundos con respecto al QT de base cuando administramos una droga. Tisdale hace el presente score clasificando a unos factores de bajo, moderado y alto riesgo. Tomando en cuenta lo siguiente, menos de 7 puntos lo vamos a llamar bajo riesgo, de 7 a 10 puntos los pacientes de moderado riesgo y todo aquel que supere más de 11 puntos lo vamos a clasificar como pacientes de alto riesgo. Las variables que toman en cuenta son las que están acá. Para bajo riesgo, un paciente mayor de 68 años, que sea femenino y que además consuma un diurético. Estos criterios de bajo riesgo tienen un puntaje de 1. Los criterios de moderado riesgo son aquellos que están acá: QT corregido mayor de 450 milisegundos, un infarto de miocardio reciente y una hipocalemia menor de 3.5. Los criterios de alto riesgo, según Tisdale, una puntuación mayor de 11 puntos, son sepsis, insuficiencia cardíaca y un QT corregido más de 60 milisegundos. Por supuesto, los pacientes asumirán el puntaje correspondiente y asumirán los criterios correspondientes dependiendo de las variables que presente cada caso en particular. Por ejemplo, si una paciente femenina mayor de 68 años, que además tenga un potasio menor de 3.5, ya tenemos 2 puntos, 4 puntos con tener potasio menor de 3.5, un QT corregido que se prolonga más de 60 milisegundos, le damos un puntaje de 3 puntos, ya tenemos 7 puntos, que además tenga insuficiencia cardíaca, ya de 10 puntos, y que además de ello esté un cuadro séptico, entonces un puntaje bastante alto para este paciente y por supuesto el riesgo de prolongar el intervalo QT. Por ello que Tisdale desarrolla este esquema que me parece muy pertinente y que además fue revisado en el año 2018 y comparado con varios
esquemas que presentan variables para determinar la prolongación del intervalo QT y de alto riesgo de muerte. Por supuesto, todos son pacientes en unidades de cuidados intensivos, pero que estas variables nos sirven para nosotros manejar a nuestros pacientes. Según el análisis de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo que hace Tisdale, los mejores valores los vamos a encontrar cuando tenemos los pacientes de alto riesgo con un valor predictivo de un 79%, lo cual significa que si yo tengo un paciente ubicado en el renglón de alto riesgo, la probabilidad de prolongar el intervalo QT superará un 79%. Vale la pena acá tomarse un minuto para discernir sobre el punto de los pacientes de alto riesgo, específicamente en los casos de insuficiencia cardíaca. En nuestro medio, la insuficiencia cardíaca está originada en un gran número de ellos por enfermedad de Chagas. Además de ello, las cardiopatías virales también producen una gran dilatación ventricular izquierda, las cardiopatías de origen alcohólico, las cardiopatías por isquemia cardíaca o por infarto también se produce. La reflexión que nos llama entonces el score de Tisdale, más allá de los resultados o estudios que se estén haciendo actualmente del COVID, es que nosotros como médicos especialistas o expertos en el área debemos siempre respetar la anamnesis, respetar un examen físico y hacer un electrocardiograma a todo paciente que vaya a recibir una droga que prolongue el intervalo QT. Sea hidroxicloroquina, sea un antidepresivo, sea un macrólido, sea un antibiótico o sea diuréticos. Es decir, todos nosotros tenemos que individualizar al paciente y estratificarlo según el riesgo que presenta. Una vez que nosotros ya tenemos al paciente con malaria, con enfermedad autoinmune, al margen de los estudios del COVID, nosotros tenemos que vigilar a estos pacientes. Si tenemos un paciente de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de riesgo alto, igualmente a este grupo de pacientes nosotros debemos desarrollar un seguimiento electrocardiográfico para evaluar la probabilidad de prolongación del intervalo QT y evaluar la probabilidad de arritmia ventricular, porque pudiéramos tener el caso que tengamos un paciente con enfermedad de Chagas, con insuficiencia cardíaca, que tiene paludismo y que le estamos administrando la hidroxicloroquina que prolonga el intervalo QT y el paciente fallece por arritmia ventricular tipo torcida de las puntas generada por el fármaco que le estamos dando y no propiamente por la malaria. Es por ello que nosotros debemos siempre estar pendientes de los pacientes, individualizarlo y tomar en cuenta cuál es punto de la anamnesis. Si presenta palpitación, si se presenta con síncopes o presenta mareos.